pues algo que algunos artistas hacen y otros no. Sí creo que el arte está muy condicionado al tiempo y al espacio, y aunque un artista no se dé cuenta, sí está sumamente condicionado a la cuestión política. Por ejemplo, ¿por qué no hay tantas mujeres? Por cuestiones políticas, porque al final de cuentas no es que hay una determinación. Las mujeres no escriban, no escribieran, no pintaran, sino que... Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Alfaro y esta es la cápsula de El Mitote. En esta cápsula vamos a contar con la presencia de todos los mitoteros, exalumnos y alumnos de la Universidad de Guanajuato. En la primera emisión de El Mitote está con nosotros Ernesto García, quien es editor de la revista Anomalía. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy buenas tardes, gracias por invitarme aquí a tu espacio y muchas gracias a tu auditorio también por estarnos escuchando. Estamos muy emocionados y esperando que nos expliques todo lo que haces. Ernesto es director y coordinador editorial de la revista Anomalía, ha dirigido algunas obras de teatro, es tallerista por el fomento a la lectura y estudió filosofía en la Universidad de Guanajuato. Me contaba hace rato que desde que era alumno era medio mitotero. ¿Qué más nos puedes decir al respecto? ¿Qué es Anomalía? Claro que sí. Anomalía es una revista cultural que se enfoca básicamente a la promoción y difusión de proyectos editoriales entre sus propios contenidos y los contenidos de otras revistas también o de otros sectores de la industria editorial, ¿sí? Valga la expresión, podemos referirnos aquí también a escritores, a libreros, a blogueros, a tuiteros, ¿sí? Nos interesa mucho la difusión de estos contenidos lectores. Ahora, la revista surge como un proyecto independiente en el 2013 de la mano de otros compañeros que en ese entonces pues éramos nosotros lo que se llamaba Colectivo Anomalía. El colectivo trabajó en diferentes instituciones, en presentaciones de libros, en talleres, llegamos a ir al tutelar, como te decía antes de entrar a la entrevista, donde participamos también con otros compañeros dando clases de teatro, de literatura, creación literaria, poesía, pintura, collage. Entonces, respecto a las actividades del colectivo, era como, por un lado, tener estos talleres y también tener la posibilidad de hacer una difusión editorial, ¿sí? Impresa y en digital para mostrar esos contenidos a nivel muy básico, ¿no? Que lo que hace la gente, ¿sí? Sus propias experiencias, cómo va pasando el conocimiento, tanto oralmente como por escrito, ¿sí? Ahora nosotros nos encontramos con una dificultad ciertamente que era la velocidad actualmente de la información. Lo primero que observamos fue que a este nivel la información es un fenómeno de réplica, ¿sí? Tú le das clic y a lo mejor no lo leíste, ¿no? Pero te gustó, ¿sí? Entonces todo pasa muy rápido, mientras que el espacio físico, vamos a decirlo así, el libro en sí mismo, exige una pausa, ¿sí? Una respiración. Te tienes que desconectar realmente para poder leer algo. Políticamente hablando, ¿sí? Creo que ahí radica nuestra lucha, ¿sí? Nuestro compromiso en frenar un poco las cosas. No frenarlas para sabotear absolutamente nada, ¿no? Sino para hacernos pensar. La reflexión, ¿sí? Es algo que está en peligro de extinción, mientras que por otro lado los medios de información a esta velocidad tan vertiginosa nos ponen en aprietos y muchas veces tomamos decisiones muy apresuradas u opiniones o prejuicios, ¿no? Entonces, creo que es uno de los elementos que nosotros
teníamos pensado desarrollar, ¿no? Buscar escritores, buscar autores, buscar, por supuesto, fotógrafos, ilustradores, diseñadores, que estuvieran comprometidos con una crítica en su obra, ¿sí?, al estado de cosas. Nosotros, que empezamos en el 2013 y ya llevamos por el 5º número, pues iniciamos esta labor con el tema de Animalia, por ejemplo. ¿Sí? El número 0 se llama Animalia. Luego seguimos con Siniestro, luego el número sobre Carne. Luego hicimos un número sobre ciencia ficción. Y el último número que sacamos se llama Barrio. Este número fue, su impresión de 1000 ejemplares fue apoyado por el Instituto Estatal de la Cultura por medio de la beca PACMIC, que coordina a nivel federal Conaculta. Nosotros tuvimos la suerte de echar a andar este proyecto con la beca y nos dimos cuenta también de lo permeable que es llegar o tratar de llegar a ciertos elementos culturales, ¿no? Instituciones, maestros, alumnos. Ahora, la revista, como objetivo general, pues trata de desarrollar ciertos temas que no necesariamente tienen que ver con el espacio popular en el que se están desarrollando la mayor parte de los temas, ¿no?, de interés general. Honestamente, no buscamos siempre el carácter trendy, por así decirlo, de otros medios de comunicación, que no creo que esté mal, ¿no? Solo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la revista entre la revista Anomalía y otras revistas? ¿Sí? Sería eso, ¿no? O sea, no tratamos de acaparar el tema y manosearlo más, ¿sí? Si ya hay muchos medios de comunicación que ya están hablando de eso. Y eso es una característica muy importante de nuestra revista. Somos muy selectivos respecto a lo que queremos hablar, ¿sí? Se trata de cuestiones que van más allá de la contemporaneidad del conflicto, ¿no? O sea, no se trata de un asunto específicamente político, cultural, actual, ¿no? Como lo que ocurre en México o entre México y Estados Unidos, los derechos humanos, todo eso está ahí, pero hay un tema transversal que atraviesa, ¿sí?, que es la imaginación, cómo percibimos esta realidad, cómo la llevamos a cabo, cómo nosotros finalmente, al margen de todos estos problemas, ¿sí?, los expresamos, ¿sí?, sin tener que referirnos directamente a ellos, ¿sí?, por medio de la creación, justamente. ¿A qué retos se ha enfrentado Anomalía? Pues lograr lectores es complicado, sí, es muy complicado, porque como te decía, y me lo han dicho compañeros así, como están frente a su computadora, sí, y si no ven una imagen, algo que les llame la atención, realmente no abren ese artículo, ¿no? La capacidad de retención de un lector promedio actual debido al uso excesivo de las redes sociales es, 2 segundos, así lo ves y pasa, ¿no? Entonces, es muy difícil en las redes sociales realmente lograr esa capacidad de retención, de decir, de jalar esos lectores, ¿no? O sea, tenemos una competencia muy fuerte, ¿sí?, que son todos los otros medios de comunicación que hablan de todo lo más interesante o lo que está de moda actualmente. Y nosotros tratamos de hacer un diseño amable, ¿sí?, de jalar también al lector, al espectador, al internauta, con contenidos que puedan ser de su interés, un poco más misceláneo. A este respecto tengo que decir que la revista, en ese sentido, el proyecto editorial es anfibio, ¿sí? Es decir, está la plataforma
en internet para ir jalando poco a poco, así como una red, así. La dejas ahí y no pescas mucho, solo tienes ahí 1, 2, 3, así, de vez en cuando, sí. Pero son los más valiosos, son los con los que te quieres quedar, sí. Es picar piedra, sí, muy despacito, sí. No se trata de generar una bola de nieve que no va a terminar en nada, sí. Se trata de un trabajo paciente y entre esos retos es, pues, ir convocando cada vez más a autores, escritores, artistas, fotógrafos, a que participen también en la producción editorial, ya sea dentro o fuera, ¿no?, de la revista. Sí, nos dijiste hace un momento que el último número fueron 1000 ejemplares. ¿El primer número cuántos ejemplares tuvo, Anomalía? Ya, no, el primer número, que fue el número 0, fue una versión digital, sí, completamente digital. No sé qué número de vistas llegamos a tener, fue a partir de una plataforma que se llama Isu, en donde tú la proyectas y es la simulación de la vuelta de páginas y te has encontrado con ese kiosco, le llaman como kiosco digital, ¿no? Entonces, pues lo maravilloso de las redes sociales, de las herramientas con las que contamos actualmente, es la cantidad de público a la que puedes llegar, sí. Pero aún así, es difícil poner tu objetivo claro, ¿no? Es decir, cuando empiezas un proyecto, tienes que saber a quién va dirigido, sí. Entonces nosotros nos encontramos con el problema, sí, de que queríamos llegar a mucha gente, lo queríamos ser súper abierto, ¿no? Así como, ¿por qué no podemos hacer esto abierto? Así como que le guste a quien sea, a mi abuelita, a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero incluso antes de la primera publicación, o sea, sí nos dimos cuenta de que iba a ser imposible. Es muy complicado eso, es muy complicado y es doloroso a veces porque te gustaría compartir ese contenido con alguien más, sí. Uh-huh. Y la primera barrera a la que nos enfrentamos es justamente el hábito de lectura. Y vuelvo a lo que decía minutos atrás, sí, ¿quién se detiene realmente a leer en estos tiempos? ¿Sí? ¿Quién tiene todavía revistas en su cuarto, tiempo, sí, como la concentración para hacerlo? Creo que leer es un acto revolucionario. Es a mí lo que me motiva realmente este proyecto. Porque de otra manera, a lo que nos enfrentamos es a un analfabetismo cultural completamente, ¿no? Claro. ¿Y me puedes hablar un poquito de tu equipo de trabajo? ¿Comparten la misma idea acerca de la lectura? ¿Cómo es que se fue conformando el colectivo Anomalía, hoy revista Anomalía? Sí. Bueno, en aquel entonces, como te decía, el colectivo estaba compuesto de los siguientes miembros, que son Charlie Hill, un artista gráfico oriundo de Tijuana, Baja California. Marisela Loza, que actualmente se encuentra trabajando en su producción cartonera de artesanías en California, en Estados Unidos. Gilberto, Gilberto es un artista de instalación y de collage. Alejandro Garrigós, que es un prolífico poeta. Lucía Noriega, que también es exalumna de la licenciatura y actualmente está en la maestría en letras españolas. Y su servidor. Entonces empezamos este proyecto y preparamos muchas veces lecturas de poesía, todo esto. Y ahora los miembros, después de un tiempo en el que el proyecto estuvo en pausa, se integraron nuevas personas como
Manuel Tobar, sí. Las chicas del servicio social. Si quieres eso, repítelo. Las chicas del servicio social. ¿Quién más se unió por ahí? Las chicas del servicio social son estudiantes de la Universidad de Guanajuato, exactamente. Que están haciendo su servicio social con nosotros. Sí. Son de diseño gráfico también. Muy bien. Y bueno, yo también considero que leer es revolucionario y creo que tener una revista, crear contenido es algo todavía más revolucionario. ¿Qué tiene de distinto Anomalía a otras revistas estudiantiles o no estudiantiles? Sí, bueno, lo primero es que esta revista, que fue fundada, sí, por alumnos y exalumnos de la Universidad de Guanajuato, es independiente de la Universidad de Guanajuato. Nos interesaba mucho la posibilidad de generar una deriva en este sentido por la apertura a ciertos temas o la necesidad de descubrir una estética personal, ¿sí? Una estética propia en el proyecto que no esté sometida a las necesidades institucionales que muchas veces un proyecto de esta índole exige, ¿no? Entonces, lo primero que en este sentido sería una singularidad de anomalía, una anomalía en anomalía. ¿Sí? Es la temática y la variedad de temas que enfrenta. En cada número nosotros proponemos un dossier. ¿Sí? Cada dossier, como decía, tiene una temática. Puede ser el tema del animal, ¿no? Como el primer número. O el tema de la carne, visto desde la corporalidad o la sexualidad, o la carnicería, tal cual, ¿no? El número de siniestro, por ejemplo, es siniestro en los dos sentidos, ¿no? Lo siniestro, pero también lo siniestro que significa lo izquierdo, lo izquierdoso. ¿Sí? Lo rebelde. Lo rebelde, exactamente. El número de ciencia ficción fue un maravilloso número donde recopilamos varios cuentos, ensayos sobre la producción editorial literaria, de este género, que es muy popular en Estados Unidos y que actualmente en México ya se van juntando algunas antologías poco a poco, como las que Almadía ha publicado con Bev. Es una antología de cuentos contemporáneos en Estados Unidos, como lo que está pasando actualmente, ¿no? Cuando vimos este número en esta editorial, se nos ocurrió hacer una colección similar de autores inéditos mexicanos, locales, guanajuatenses, ¿sí? Entonces, el resultado fue nuestro número de ciencia ficción. Nuestro número de barrio fue mucho más singular todavía, porque es el que resultó ganador de esta merecedor, ¿sí? de esta beca. Ahí tenemos autores que realizan una reflexión estética o crítica, fotográfica, respecto a la naturaleza de Guanajuato. Es un número muy particular y a mí me gusta mucho porque en general no se trata del Guanajuato turístico o del Guanajuato al que todos tenemos que rendir pleitesía, ¿no? Como patrimonio de la humanidad. No es un número, no es un número de apología, así, miren, esto es Guanajuato, es bonito. No es un folleto de la Secretaría de Turismo, en absoluto, sí. Es un Guanajuato mucho más real, exactamente, sí. Con sus inquietudes, con sus defectos, sí. Yo creo que es una de las cosas que a nosotros nos motiva más, definitivamente, es hablar de lo que no se habla, sí. Es decir, sí está muy padre Guanajuato, sí hemos logrado muchas cosas, pero el punto es desarrollar una capacidad crítica, ¿sí?
Y crítica no quiere decir, obviamente, hablar mal de algo, ¿sí? Sino dejar de seguir la corriente, ¿sí? De toda esa voz, ese vox populi que solo se puede referir a las cosas de una sola manera, ¿no? A ese flujo se le llama el mainstream, ¿no? La corriente principal, ¿sí? O sea, cuando alguien habla de Guanajuato, por ejemplo, piensa, es que Guanajuato es chulísimo, ¿no? Chulo de bello, sí. Sí, me gusta esta parte que decías que anomalía era detenerse un momento, era ponerle pause a lo que está pasando y detenerse a pensar. Solo eso, pero es muy complicado, ¿no? Creo que el ritmo que tenemos, detenerse es arriesgado, detenerse es un acto revolucionario, detenerse es caro, detenerse tiene muchísimos costos que muy pocas personas están dispuestas a pagar, podríamos decirlo así. Y platícame, Ernesto, ¿ya tienen el siguiente punto? ¿Ya han pensado en algo? ¿Cómo va? Claro, de hecho, yo creo que para cuando salga esta cápsula, sí, nosotros ya estaremos compartiendo nuestro número que se llama Errancia, ¿sí? Sería nuestro 6º número. Errancia o Los Errantes también, sí. Es un número que llevamos preparando desde el año pasado, desde principios del año pasado. Como podrás darte cuenta, toma mucho trabajo esto. Sobre todo por la selección de textos, sobre todo por la necesidad de unificar una estética, un hilo conductor, y por una preocupación todavía más legítima, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué son los errantes? ¿Sí? Los errantes son los que no van a ningún lugar, son los que fracasan, son los que vuelven a empezar. Los errantes es como ese libro de poesía en prosa de Leonard Cohen, ¿sí? Los bellos perdedores, ¿sí? Los errantes es un número increíble, realmente, sí. Es un número increíble que llevamos preparando un buen tiempo. Tiene textos de Miguel Morey, que es traductor, filósofo, escritor, profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Sergio Espinosa Proa, Inés Ferrero Candenas, Alejandro Garrigós, Francisco Arévalo, Carlos Almaguer y un servidor escribimos ahí. Este número tiene la cualidad de explorar la incapacidad humana de llegar a un punto, siempre. Como en una conversación, ¿no? Uno empieza a hablar y entonces dices, así, ¿cuál era el punto, no? Te hice una pregunta y uno se va por... Sí. Eso es errar, sí. Lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, eso es errar. El errante le da vueltas a las cosas, se detiene, le pone pausa, se vuelve a empezar, respira y cambia de lugar. Y dice, oye, pero no lo había visto de este modo. Sí. Este número para mí es uno de los más personales porque tiene que ver con algo que yo quería conectar desde el principio, ¿sí? Que es la posibilidad de encontrar el silencio en la escritura, ¿sí? Algo que puede sonar muy poético, muy metafísico, no lo sé, no es mi intención, solamente es como eso, ¿sí? El silencio que uno puede encontrar en la escritura, esa pausa de la que hablábamos, creo que está ahí, creo que está en dejar de ver las cosas como las vemos usualmente. Tiene que ver un poco con poder detener el discurso, el chip, ¿sí? Que uno tiene insertado todo el tiempo, de así tienen que ser las cosas, ¿no? Y no poder pensar otra cosa. Errantes es un número dedicado al vacío, al silencio. De eso se trata. A la reflexión. A la reflexión sobre el vacío, a la reflexión sobre el silencio, ciertamente, sobre la música también, sí. Sobre el viaje, ¿sí? Sobre cómo viajamos, cómo nos movemos en el espacio, cómo percibimos,
Qué interesante, Ernesto. ¿Tienen alguna red social, alguna página? Claro, estamos en Facebook como Revista Anomalía y nuestra página web, que ya estamos por estrenar, por cierto, ustedes ya le pueden empezar a picar. Sí. Si no sale estos días, ya habrá salido. No, estoy seguro que ya habrá salido para entonces. Revistaanomalía.mx. Y estamos en Twitter también y como Revista Anomalía, y ahí tenemos las 3 plataformas: Facebook, Twitter y nuestra página web, revistaanomalía.mx. Sí, los textos, no, más bien, ¿la convocatoria está abierta a todo público o cómo funciona Claro. la recepción de textos? Sí, la convocatoria para la página web está abierta permanentemente. Es decir, tenemos las 2 plataformas, la impresa y la digital. Uh-huh. Entonces, en la digital estamos recibiendo textos constantemente que son de carácter mucho más misceláneo, en donde vamos a encontrar en la página cuentos, poemas, artículos, ensayos, opinión, crítica, una galería. Sí, ahí lo vamos a tener. Y va a estar abierta 24/7 para la recepción de trabajo. Si ustedes quieren colaborar con nosotros, por favor, mándenos un correo a revistaanomalía@gmail.com. Revista Anomalía con una sola, Revista Anomalía, así pegado. Ok, sí. ya escucharon. Solo una. Estoy muy segura que muchos de nuestros radioescuchas tienen muchas cosas que compartir en esta línea de la revolución, de la pausa, de la crítica, de la duda. Y ya por último, Ernesto, ¿tienes algo que puedas compartirnos para todas las personas que tienen una idea y no se atreven a lanzarla, a aventarse, que se detuvieron un ratito también y surgió algo, pero todavía no logran proyectarlo? ¿Algo que quieras compartir al respecto? Sí, bueno, los retos, los obstáculos siempre van a estar ahí y solo hay que estar seguro, ¿no? O sea, uno se puede caer muchas veces. El punto es volverse a levantar, ¿sí? Y creo que eso es muy importante. Yo estoy en contra de todo tipo de programación neurolingüística, ¿sí? de motivación empresarial. No me convence, sí. Pero lo que sí es cierto es que no podemos evitarlo, ¿no? O sea, el fracaso está ahí constantemente y es importante experimentarlo, sí. Es súper importante experimentar el fracaso, el obstáculo, sí. O sea, decir, híjole, esto no salió como yo quería que saliera, sí. Pero de eso se aprende, sí. Es súper importante tener cerca esos fracasos todo el tiempo, sí, aprender de ellos. Creo que esa es mi reflexión al final, ¿no? Uno nunca va a tener la versión definitiva de ese proyecto. Las cosas crecen, se van alimentando de perspectivas. Es como cuando tú regresas a tu cuarto que tenías de niña, o cuando vuelves a escuchar un disco que te gustaba mucho cuando ibas en la prepa, o cuando vuelves a leer un libro que hace mucho tiempo no leías, o una película que viste hace muchos años, ¿no? La viste de una manera, pero ahora la vas a ver de una manera completamente distinta. Habrá cambiado algo, sí. Y ahí está todo, o sea, tienes que preguntarte qué cambió, o sea, es la misma película, es el mismo cuarto, es el mismo libro, ¿qué pasó ahí? Todo el tiempo nos estamos moviendo y todo el tiempo estamos cambiando y están alteradas todas nuestras variables. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Esta fue la primera cápsula de El Mitote y esperemos sigan escuchándonos todos los lunes a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Guanajuato. Búsquenos en Facebook como El Aguijón. También busquen la revista Anomalía. Y pues es todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima cápsula.